Sí, va. Recording is on. Bien, bueno, bienvenidos. Gracias por participar una vez más en esta secta. Ah, perdón, en este curso. Bueno, bueno, ¿cuál es el punto de esta temática? El hecho de que nosotros no estamos aprendiendo o no nos han enseñado que el mundo fenoménico responde al mundo de la mente. Existe mucho debate sobre la cuestión de la mente y por lo regular la gente lo que entiende sobre la mente es como una idea abstracta de los pensamientos, o sea, como si estuviese relacionado con algo en el cerebro y los pensamientos, pero simplemente como algo abstracto. Sin embargo, tenemos que entender que la mente es en realidad un estado de conciencia y un plano de realidad dimensional. ¿Sí? ¿Qué significa? Lo que nosotros estamos observando físicamente es solamente un holograma basado en átomos, o sea, cargas eléctricas que está creando la mente. Entonces, tenemos que remitirnos a que existe otra dimensión en la cual todo es un estado etérico, ¿sí? O un estado espiritual. Ese estado crea una realidad que podríamos llamar psíquica, ¿sí? Donde opera la mente. Y esta crea el estado de la materia, de los fenómenos y de la composición de los átomos, a través de las ondas, de la vibración, la energía y el magnetismo, que es lo mismo, o sea, impulsos, que tienen que ver con la mente. Ahora, ¿qué necesita la mente para crear? Pues un espacio y el tiempo. Entonces, dentro del espacio y del tiempo, la mente está fabricando cosas a través de los pensamientos. Esas cosas se fabrican en el tiempo, en el espacio, como escenarios y circunstancias que podríamos decir que están armadas con átomos, o sea, la materia física. Todo lo que estamos observando es en realidad una serie de estructuras atómicas creadas desde un estado de la mente y que se están concatenando, se están armando simultáneamente con las mentes de las demás personas. O sea que lo único que realmente está operando para crear la materia física es la mente. Si lo imaginásemos, sí, mentalmente, y eso es uno de los ejercicios que vamos a hacer, pero no uno de los primeros, es entender que sencillamente tenemos que vernos como un estado aparente de vacío, vacío en el sentido de que no hay objetos, pero no vacío en el sentido de que no haya nada, ¿sí? Que no hay nada en que no haya nada, porque precisamente en la nada es donde está lo esencial, que es la energía. Sencillamente el que no haya objetos no significa que no haya nada, simplemente no hay objetos. Entonces, desde ese estado comprendemos, ¿sí? Que la materia se está armando y todo lo que está a nuestro alrededor es lo mismo que si ustedes han tenido esta cajita de proyector, un proyector, incluso los antiguos, si se acuerdan de los años 80, que ustedes ponían una cosita y encendían y él proyectaba una luz, lo sacaban y ponían otra tarjetita que tenía como una ventanita así chiquitita con una fotito semitransparente y ponía esas láminas y ponía, bueno, ahora son más sofisticados, ahora ya con un USB le pones una imagen o una película y él ya proyecta y se golpea a una pantalla. Vemos incluso ya con todo esto de la tecnología 7D que esos hologramas ya los puedes ver no necesitan tocar una superficie para verse, se pueden proyectar en una ubicación, se triangula los láser y ya el holograma se ve en movimiento y parece supremamente real. Bueno, ¿qué es eso? Estamos viendo simplemente luz. Luz, tiene sonido y cada vez estos hologramas son más reales. De la misma manera, la mente está haciendo algo muy similar con todo lo que está a nuestro alrededor. Podemos decir, sí, pero claro, vamos a comparar un holograma con esta mesa que es tan sólida, o con esta computadora que es tan sólida, o con esto que es tan sólido. Será más o menos sólido en función de lo que la mente ha precondicionado, pero simplemente el que sea más sólido o menos sólido es una ilusión. ¿Por qué? Porque las cosas están compuestas, o los objetos, por átomos. ¿Sí? Esos átomos, a más cerca estén el uno del otro, el objeto da la apariencia de ser más sólido. A más lejos esté un átomo del otro, la apariencia es que es menos sólido. Por eso hablamos de los gases que tienen a los átomos bastante más alejados.
En consecuencia, simplemente el que esté más cerca o más lejos es una cuestión de percepción, porque de todas maneras sigue siendo una cuestión de átomos. ¿Ok? Ahora tendríamos que remitirnos a qué es el átomo, y el átomo en sí es una carga eléctrica. La carga eléctrica es magnetismo, el magnetismo es una vibración, la vibración es una onda, esa onda es energía, y la energía es pensamiento, es conciencia. Entonces todo está siendo producido por la mente. Un poquito complicado, pero lo voy a ejemplificar luego desde el punto de vista del ejercicio que vamos a realizar. Tengo que hacer esta introducción para que pueda tener sentido todo lo que vamos a desarrollar. Si consideramos y vamos entendiendo que la mente es la que está creando la realidad, que la mente es la que está haciendo, fabricando el cuerpo, y que la mente es la que está fabricando nuestras experiencias, y que la mente es la que está fabricando todo nuestro entorno, podemos empezar a vislumbrar el hecho de que si eso es así, ¿qué pasaría si yo fuese capaz de empezar a controlar yo a mi mente y no el piloto automático? Y si yo controlase mi mente y pudiese hacer que eso que está creando lo cree voluntariamente, y si hay algo que no me gusta, lo pueda de configurar, o sea, desarmar y rearmar a mi arbitrio, es decir, que yo lo puedo hacer a mi manera, lo que a mí me interesa, ¿ok? Entonces esto lo podemos llevar al cuerpo. En un año, todas las células del cuerpo se renuevan. Eso quiere decir que en el subconsciente, la mente le está diciendo al cuerpo cómo quiere o cómo se ve a sí mismo. Hay algunas personas que ustedes los ven en ciertas fotografías, pues son personas que producen muchos cambios. De repente en algunas fotos dice, pero no se parece tanto, ¿cómo ha cambiado tanto? ¿Sí? Producen muchos cambios. Esos cambios pueden ser conscientes, como cuando una persona a lo mejor está muy obesa y se esfuerza muchísimo por bajar de peso. Está primero la parte de la voluntad, que viene de la mente, y lo está llevando a la práctica del escenario. En otros casos, sencillamente su estado mental cambia, y con el tiempo ves a esa persona y ahí tú dices, yo sé que es la misma persona, pero en realidad hay muchos matices de la apariencia física que no, que es como si hubiese cambiado, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de que esa persona estaba en un proceso de cambio mental durante un periodo bastante largo de tiempo, porque proyectamos en el cuerpo lo que hay en nuestra mente. Si tú tienes una baja autoestima, vas a empezar a proyectar eso en el cuerpo. Si tienes una alta autoestima, vas a empezar a proyectar eso en el cuerpo. Si te crees poca cosa, si te valoras a ti mismo, etcétera. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la mente puede empezar a cambiar el cuerpo solo a través de los impulsos emocionales que le comunica a la célula, para que la célula se arme de determinada manera. ¿O qué creen que son los ojos? La nariz, la boca, el cabello, los brazos, todo, los órganos genitales, los órganos internos, todo está compuesto por átomos, por moléculas, y ellas por átomos. Entonces, todas ellas, ¿sí? Si vemos la estructura de la vida en sí, del mundo pequeño que hay dentro de nosotros, todos son células, son organismos que tienen cierto estado de conciencia, cierto nivel de conciencia. Y ellos escuchan nuestra comunicación emocional, pero no con oídos, lo notan a través de la emoción, igual que con los animales. Nosotros podemos comunicarnos con los animales sin necesidad de utilizar palabras, solamente con la expresión fisiológica y nuestro estado de energía. Eso ya les comunica a ellos una información, porque ellos perciben la energía. Entonces, o sea, nosotros también, solo que no somos conscientes, ¿sí?, de que nos comunicamos primeramente con energía. Hay personas que se acercan a alguien y sientes la energía de esa persona. Si uno pudiese controlarla, dirías, esta persona tiene una energía impresionante, ¿sí? Llega incluso a intimidarte, o incluso simplemente te acercas a esa persona y sientes un carisma, o sientes que esa persona emana muchísimo amor, y dices, bueno, este es el tipo de personas con las que uno quiere tener una amistad, ¿sí? Y compartir bastante, porque es una persona muy agradable. Entonces es otro ejemplo también de cómo es el estado mental el que va a influir, ¿sí?, en el cuerpo, va a influir en la salud, va a influir en las circunstancias. Hemos hablado muchísimas veces de Masaru Emoto, como él ya demostró hace muchos años, el hecho de que puedes comunicarte con el propio agua, y que el agua, a pesar de ser un líquido, también tiene conciencia. O sea, la materia tiene conciencia. Él hizo el ejemplo con el agua. Después se han hecho ese tipo de experimentos con plantas y se ve el mismo resultado. Se ha hecho con animales y se ha dado cuenta que lo mismo es con las personas. Las palabras tienen una carga emocional y pueden infligir en la materia. Puedes decirle a la materia lo que quieres hacer. Pero
todo ese tipo de cosas están como en un nivel muy baby, ¿sí? Como muy pequeño, muy primíparos, como se está empezando a descubrir eso, pero hay algo mucho más grande, ¿sí? Es el hecho de comprender de que esa es una parte muy pequeñita de lo que estamos hablando. Y eso es lo que muchas veces Jesús trataba de hacer con los ejemplos que él llevaba a cabo. Porque él caminaba encima del agua. Él no necesitaba muchas veces caminar encima del agua. Él muchas cosas que hacía, las hacía para darle 3 bofetadas a las personas y hacerlos ver que estaban demasiado anclados a la percepción de la confianza y la fe en la materia. O sea, si esto es sólido y es inamovible, no hay manera que se pueda romper. Sin embargo, tú ves una persona en el agua que está caminando encima del agua y ahora tu convicción de que no hay manera de que eso sea posible se ve en duda. Y eso es lo que él quería, que ellos dejasen de creer que la materia es sólida, que la materia es real. Esta es una parte fundamental. Si llegamos, o sea, todo esto es un proceso, no es la parte intelectual la que va a cambiar esto, es la disciplina, ¿sí? Como les dije, entonces va a haber una parte teórica en el curso, pero la parte de la disciplina es esencial, que se haga 1 o 2 veces al día, ¿sí? Todos los días, preferiblemente. 15, 20 minutos mínimo, si les gusta 1 hora, eso ya es cuestión de cómo cada quien quiera administrar el tiempo. Pero es igual que cuando una persona va al gimnasio y quiere conseguir resultados en su cuerpo, lo mismo es con la mente. Requiere tiempo y requiere disciplina para ir ejercitando esto. Puede uno entenderlo bastante bien y saberse todos los libros que existen sobre esto en el ámbito teórico. Pero mientras uno no lo lleva a la práctica, no va a haber un estado de conciencia cada vez más elevándose que pueda incidir en los escenarios, que es lo que a nosotros nos interesa. O sea, yo puedo ser la persona que más sabe de temas de ejercicio, pero si no levanto una sola pesa no sirve absolutamente nada para un cambio en el cuerpo. Lo mismo aquí. Todos estos temas son importantísimos conocerlos teóricamente, pero mientras no se lleven a la práctica, en realidad no van a tener ningún tipo de resultado. ¿Okay? Ahora, a medida que avanzamos con todo esto, voy a introducir un poquito más elementos que nos lleven a lo que quiero exponer. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para controlar nuestros estados emocionales, ¿sí? Porque los estados emocionales a veces son los que lo arrastran a uno y eso genera escenarios que no nos gustan, ¿ok? Lo segundo que nos sirve es para hacer de nuestro cuerpo lo que nosotros queremos, ¿ok? Por ejemplo, el cuerpo puede tener dolencias, puede tener patologías, puede tener un cáncer, puede tener fracturas, puede tener un degeneramiento, puede tener muchas cosas y nosotros podemos disciplinarlos para trabajar en ello. Podemos enseñar a otras personas que también lo hagan y nos ayude, ¿sí? Y podemos llegar a un grado de poder incidir en otros, ¿ok? Esto es muy bonito y esto es un ejercicio, esto es una práctica hermosa, y ahí viene el tema del Reiki, de ahí vienen muchas cosas relacionadas con la sanación a distancia. Esto también nos va a servir para cambiar los escenarios de nuestra vida. Lógico, en el caso de los cambios en la vida, no solamente es la parte mental, también es la parte de lo que Tony Robbins llama acción masiva. O sea, si tú quieres encontrar un cambio radical o quieres cambiar un escenario, primero tienes que hacer el boceto y después la maqueta. Entonces, el boceto es el ejercicio mental, la maqueta es la práctica, ¿sí? Porque necesitas una maqueta para decir, esto va a ser así, así, o sea, lo que estaba en tu mente ya lo vas plasmando, luego ya vas a ver cómo se ve el escenario físico, pero hasta que no lo veas más o menos físico, aunque sea en un espacio, en un tamaño a escala, no vas a ver, no vas a estar del todo seguro de si es posible, de si es viable, de si se puede materializar, ¿ok? Bueno, la primera fase del curso, que tiene que ver con meditación, yo lo he dividido en 23 puntos. Vamos a empezar primero, aunque el objetivo es que entendamos que la materia no es real, tenemos primero que conocer la materia. Porque es fácil hablar y decirle a las personas, no, el universo no existe, ok, muy bonito. Pero de ahí a la práctica, a que yo pueda alterar la realidad, primero necesito entenderlo. Igual que cuando hablamos del cuerpo y el curso para el año que viene, que ya les he hablado varias veces, Angelina también que me preguntó sobre eso hace no mucho, sobre el tema de
los temas emocionales, ¿sí? Como en la mente, hay arquetipos emocionales que van a tener que ver con el cuerpo, ¿sí? Eso será más adelante. Pero esto va a estar muy relacionado, porque es la misma cuestión. Es entender cómo vamos a trabajar sobre cada órgano entendiendo el arquetipo. Aquí va a ir también mucho este factor. Con la energía. Entonces, primero entender que las cosas son energía, que son átomos, o sea, cosas que ya conocemos desde el colegio, pero es importante coger la parte intelectual y llevarla a la parte de la conciencia. Y después repetirla y repetirla y repetirla para que el subconsciente lo integre como una realidad. Porque el subconsciente no necesariamente lo tiene integrado como una realidad. La parte intelectual sí, pero necesitamos que el subconsciente, que es el que está acaparando el 85% o más, ¿sí?, de la parte de nuestra conciencia, lo absorba como si fuese un hecho real, porque entonces ahí va a operar en el piloto automático. El piloto automático es cuando las cosas simplemente las estás haciendo sin necesariamente pensar, o estás creando, porque creamos en todo momento, estamos creando, pero de forma inconsciente. Bien. Ahora, vamos a empezar primero con un ejercicio de introducción. Esto lo he explicado en otros cursos, pero como es la base para arrancar con eso, igual hay que pasar por esto. ¿Ok? Yo lo llamo la esfera. Ok, lo he explicado otras veces, a lo mejor ya les suena haberlo escuchado, pero de todas maneras lo voy a repetir porque es un ejercicio importante para empezar uno a concentrar la energía. La concentración de la energía, uno al principio a lo mejor no está familiarizado con eso y no entiende que el cuerpo es una bobina. Sí, es una bobina, como una bobina Tesla, si saben lo que es, ¿sí? Que es un sistema de fluctuación de energía que va hacia abajo, de abajo hacia arriba, produce un toroide de forma espiral, ¿sí? Y vuelve otra vez y se mantiene. Nosotros no somos conscientes de que eso está pasando en nuestro organismo, pero está pasando en una parte biológica en respuesta a una parte mental. ¿Cómo es esto? Bueno, imaginémonos que ahora cerramos los ojos y no hay absolutamente nada. ¿Bien? Ahora, nos imaginamos que nosotros somos conciencia, o sea, pensamiento, ¿sí? Y ese pensamiento se va a ubicar en un lugar en el espacio, un lugar cualquiera. Va a empezar a concentrarse, a concentrarse en ese punto, ¿sí? ¿Qué ocurre en la concentración de ese punto? Tiene que haber un lugar, una ubicación en la que se concentra ese punto. Esa concentración de energía va a crear una fluctuación, ¿sí? Entonces fluctúa la energía, pero va a fluctuar del negativo al positivo. Y a medida que fluctúa más la energía, empieza a producir un pequeño campo. Un campo, un campo, un campo. Y ese campo empieza a producir una fluidez de energía. Pero hay un punto central, ¿sí? ¿Qué ocurre? Empieza a producir un efecto magnético. Si lo han visto, mucho con las pilas, ¿sí? Una pila y rocían polvo de plomo o partículas de metal y van a ver que produce como un efecto manzana, ¿sí? Lleno de virutitas, pero produce ese campo. El planeta Tierra lo tiene, lo llamamos el campo electromagnético, ¿sí? Entonces es lo mismo. Y nosotros tenemos también uno, pero no lo vemos. Nuestro cuerpo físico, atentos, nuestro cuerpo físico es el resultado de ese campo. En otras palabras, nuestro cuerpo existe porque está siendo construido literalmente desde otra dimensión produciendo este efecto. El punto central en el que está nuestra mente, o sea, el alma, se está concentrando en un punto y a partir de ahí empieza a producir físicamente. No importa en el tiempo, porque podemos decir que eso es desde que somos un embrión, ¿sí? Desde que existe la concepción, físicamente se empezó a ver eso. Porque en otra dimensión se crea como una idea y de ahí se vuelca y se empieza a ver físicamente. En este caso, vamos a llevarlo al embrión, ¿sí? ¿Qué sería? Un espermatozoide. ¿Ok? Entonces el espermatozoide se une al óvulo y empieza un proceso de mitosis, un proceso de transformación y de multiplicación. Eso es lo que está siendo el resultado final de algo que está ocurriendo en otra dimensión, que es una focalización de un alma que está queriendo tener la experiencia en este estado vibracional, ¿no? De tercera densidad. Entonces, lo hermoso de todo esto es imaginar que no estamos viendo eso físico, que eso físico es el proyector, y que lo que realmente está proyectando ese proyector, o sea, el archivo original, ¿sí? que el proyector proyecta, valga la redundancia,
En realidad es una focalización de nuestro alma en un lugar específico. En este caso, el planeta Tierra o la ciudad donde uno fue concebido, ¿no? Entonces, en ese lugar, dentro del vientre de nuestra madre, sí, o bueno, dentro del vientre, las trompas de falopio, vamos a decirlo así, sí, se empieza a focalizar y él se va a donde le corresponde, sí, se ubica en un ovario y ahí se empieza a focalizar y a focalizar y a focalizar. Entonces nosotros físicamente vemos una cosa, si lo mirásemos en un microscopio, pero en realidad si lo viésemos desde el punto de vista de la dimensión en la que se está creando, se está produciendo una focalización, un pequeño campo chiquitito donde el alma se está concentrando, está diciendo, aquí va a empezar mi trabajo, ¿sí? Entonces, no hay una conciencia plena, lógico, porque eso se toma bastante tiempo, pero hay una conciencia. Entonces, él empieza a producir ese campo y empieza a concentrarse. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a atraer los átomos, él se va construyendo. De manera que, si entendemos que las cosas físicas están siendo respuesta de algo que se está produciendo en un plano mental, dejamos de hacerle caso a la materia. Entonces no podríamos decir que las células se están construyendo a sí mismos con una conciencia que quieren crear un cuerpo, ¿sí? Los cromosomas tienen una información genética y fabrican un cuerpo en 9 meses. ¿Quién les mandó a hacer eso? ¿Sí? ¿De dónde tienen ellos conciencia de que van a fabricar un cuerpo como si fuese un sistema informático o una computadora que ya tiene todo prediseñado? ¿Quién les da esa información? La parte religiosa diría, es que es Dios, y ahí se acabó todo el debate. No investiguemos. En realidad, somos nosotros mismos. O sea, en el momento en que cada uno de nosotros estaba en el vientre de nuestra madre, nuestra conciencia, o sea, el alma focalizado ahí, era el que estaba fabricando el cuerpo. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos con la parte fantástica de todo esto, de entender que todo lo que está ocurriendo, todo, sin excepción, va a responder primero y mayormente a nuestro estado de conciencia. En segundo término, a la, con, a la confabulación, al enramado de conciencia con otros. Y tercero, ya cuando hablamos en términos cósmicos, cuando ya dependemos de las estrellas, cuando ya dependemos de las galaxias, sí, es otra historia, ¿no? Pero lo más importante es lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Que es nuestra parte en todo esto, nuestra mente, ¿sí? Entonces, focalizamos ahí eso y empezamos a fabricar el cuerpo. En consecuencia, la parte esencial de todo va a girar en torno a qué capacidad tenemos de controlar la energía de nuestro cuerpo. Esa es una de las primeras partes. Como digo, ciertamente no es real, pero en función de a dónde queremos llegar, tenemos que empezar por comprender el juego. ¿Sí? Si el universo no es real, pero es una proyección holográfica, analicemos el holograma. ¿Qué es el proyector? ¿Cómo se conecta el proyector? ¿De dónde sale el archivo? ¿Qué es la lucecita que se proyecta? ¿Dónde está la pared donde se pone la imagen? Si entendemos todo eso, decimos, ah, bueno, ya se acabó el misterio, ahora entiendo que todo esto lo estoy fabricando yo. Pero hay que entenderlo para que tenga sentido a nivel del subconsciente, porque la sola teoría o el intelecto no sirve para producir un efecto. Hay que comprenderlo en su origen, igual que como digo con el tema de los órganos, como vamos a estar hablando. Puedes considerar que una patología es mental, que todo esto es psicosomático. Fantástico desde el punto de vista intelectual. Pero ¿cómo lo vas a modificar? Si no entiendes las herramientas energéticas del juego. Entonces, si quieres jugar al Monopoly, tienes que entender el juego del Monopoly. Igual aquí. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio. Lo primero es, esto se llama piedra angular porque es la base de toda la creación, de las cosas, ¿sí? Uno es con meditación, que es el uso de nuestra mente, ¿sí? Hay otro que es oración, que es el uso de la oratoria, o sea, el diálogo, pero en ese mismo estado meditativo. Y otro es la contemplación, donde no necesitas pensar ni tampoco necesitas hablar, solo necesitas estar. O sea, contemplación puede ser estar enfrente de un acantilado, simplemente respirando y disfrutando el momento. No estás pensando en nada, no estás conversando con Dios o contigo mismo, simplemente estás en el momento, estás viviendo la hora. Eso es contemplar. Cualquiera de estos tres es el puente de acceso a las capacidades y habilidades de nuestra mente. Si nosotros entendemos que nuestra mente es el potencial, lo que nosotros somos, hay que discernir que estamos envueltos en una serie de redes, ¿sí? Que son nuestras ideas preconcebidas, nuestras creencias y todos estos programas mentales que nos llevan al cuerpo. ¿Ok? Entonces, nosotros solo vemos la parte exterior, pero ¿cómo nos metemos ahí dentro? Necesitamos abrir una fisura.
Lo que hay que hacer es dejar que el cuerpo se calme. Entonces, de repente, toda esa red se dilata, ¿sí? Se pone flexible, y entonces podemos entrar. Imaginemos que en vez de una red es la musculatura. La tensión muscular o la actividad o la actividad muscular es la que está evitando que haya una conexión de la parte más sutil, ¿sí?, con su estado de realidad sutil, porque el cuerpo es muy sólido, es decir, es como una red. No es sólido realmente porque nada es sólido si lo queremos ver en esos términos, pero para lo que nos interesa entender es que si esto fuese el estado en el que nosotros queremos estar y lo que nosotros somos, aquí en medio está el cuerpo. Entonces el cuerpo sirve, hace de barrera y no nos permite conectar con la fuente. Entonces, ¿qué hacemos? Apagar el cuerpo. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Sí, lo de que decías de la piedra angular son tres cosas: meditar, contemplar y Orar. orar. Orar es simplemente meditar, pero con diálogo, o sea, un estado en el que tú Ujú. utilizas las palabras, pueden ser mentales o pueden ser declaradas. Sí, por eso es oratoria, el diálogo. Esta es como, decías que era la piedra angular, como tiene tres, Ujú. sería la oración, la meditación y la contemplación. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Se me fue la cabeza, se me fue el hilo. Bueno, entonces vamos a concentrar con el tema, ahora si me acuerdo vuelvo con el hilo. Vamos a empezar primero con la concentración de la energía. Ah, el cuerpo, ok, la materia, sí, esta es la parte esencial de todo esto, la musculatura. Entonces, ¿por qué cuando una persona va a meditar le dicen que se relaje? Porque la tensión muscular es la que hace que el cuerpo se cree como una red, ¿sí? Cuando el músculo se relaja, se ablanda, por así decirlo, se afloja, permite una fluctuación del cuerpo. Mientras el cuerpo, o sea, a más hay una concentración, una focalización en la realidad del cuerpo, el alma no puede fluir, ¿sí? No puede conectar. Entonces tenemos primero que decir, mi cuerpo no es físico, sí, mi cuerpo es simplemente un canal. Pero la mejor manera de llegar de este punto, de lo que estamos hablando, hasta aquí, es jugar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos presentar una creencia? Pues mi cuerpo son átomos, los átomos son energía, vale, empecemos por hablar por energía. Entonces va a ser más fácil si empezamos con el tema de la energía. Ahora, el cuerpo está funcionando por energía porque tú contraes un músculo, es un espasmo eléctrico, sí. Cuando lo relajas es un espasmo eléctrico. Entonces, nos vamos a sentar, pero tiene que ser de forma horizontal, perdón, vertical, y relajamos la musculatura. ¿Por qué de manera vertical? Porque hay dos maneras o hay dos formas en las que se está llevando a cabo un proceso de desarrollo de la conciencia. Uno es vertical y otro es horizontal. El vertical es para conectar en estado de vigilia. El horizontal es para conectar en estado del sueño. Entonces, llevan a cabo dos funciones distintas, pero las dos se complementan. Entonces, cuando estamos acostados, hay un proceso que se está llevando a cabo. De la misma manera, mientras estamos acostados, se supone que como eso es en la fase de noche, ¿sí? Hay unos campos energéticos que están funcionando y el Sol está en cierta ubicación enviando un rayo de energía. Ese rayo de energía llega a través de un ángulo determinado por eso, y nos impacta. Entonces, según el ángulo en el que esté llegando la energía solar, aunque sea de noche, porque igual es energía cósmica, es energía etérica, de todas maneras está incidiendo en el estado de conciencia en algún nivel. De la misma manera, cuando estamos en estado de vigilia y el sol está en cierto punto, estamos recibiendo un campo o una energía directa, aunque tú tengas un casco encima o lo que sea, no se trata de la luz, ¿sí? Se trata de la energía cósmica. Bien, entonces, por eso es importante que, no quiero decir que no se puede de vez en cuando meditar boca arriba, acostados. Yo a veces también lo hago, especialmente cuando estoy cansado ya, cuando me duele la lumbar, ¿sí? Eso es lo que tenemos los que somos altos, que se nos sobrecarga la espalda, la lumbar. Entonces a veces estoy boca arriba, pero trato de no dormirme. Y si me duermo, bueno, pues entonces ya me lo tomo como si estuviese en otra fase, simplemente de descanso. Pero si lo que quiero hacer es un trabajo mental,
necesito hacerlo hacia arriba, porque incluso ustedes lo notan que cuando están acostados no se concentran de la misma manera y tiende más uno a dormirse que cuando está de forma vertical. Entonces, no es que sea malo o sea bueno, pueden hacer cualquiera de las dos cosas, simplemente hablo desde el punto de vista de la focalización y la concentración, que es lo que nos interesa. Se concentra más estando en estado vertical porque se conecta con el sol. Ahora, entonces, nos vamos a sentar y importantísimo que la posición sea cómoda. Si se sienten que se les curva la espalda, pues apóyense a la pared, ¿ok? Procurar que el cuerpo esté completamente vertical. Si molestan los glúteos, pues ponen algo abajo. Por eso muchas personas ponen una almohadilla o alguna cosa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el cuerpo no nos distraiga, que no nos distraiga la posición, que la pierna, es que el calor, sino buscar algo que nosotros nos encontremos cómodos, que no nos esté molestando. Tratar de que no haya luz. ¿Para qué? Para que nos permita concentrarnos en la oscuridad. La oscuridad es como si la oscuridad es en realidad, y esto es curioso, la fuente. ¿Sí? A veces nos dicen que cuando uno quiere imaginarse la realidad o lo que es puro, lo que es verdadero, se va a la luz. ¿Sí? Y eso es desde muchos puntos de vista. Pero cuando queremos entrar en nuestro propio ser, es a la inversa. Tenemos que irnos a la oscuridad. Por eso Jesús decía, cuando quieras encontrar al Padre, tienes que ir a tu lugar secreto, cerrar la puerta. ¿Por qué ese lugar secreto? Es la oscuridad. Es lo mismo que hacía la cámara del rey que fabricó Tot en la Gran Pirámide. Esa cámara que estaba ahí abajo, ahí no entraba luz. Eso estaba totalmente oscuro. ¿Qué hacía el faraón? Él entraba a esa cámara, se sentaba y se quedaba meditando. Y podía estar ahí horas. No le molestaba ruido porque no había sonido ahí abajo. No le molestaba la luz porque no había manera de que llegase luz. Sí, y por los canales que tenía le llegaba buen aire, entonces no estaba asfixiado. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Hay unos canales de energía por la forma geométrica y la posición de la Tierra y de los astros que le estaba canalizando una cantidad enorme de energía hacia donde él estaba. Eso era un catalizador, por así decirlo, y un potenciador de las propias habilidades psíquicas del ser humano. ¿Sí? Como si fuese un puente. Si alguna vez vieron la serie o las películas de X-Men, ¿sí? El Charles Xavier que se ponía un casco y se metía en una bóveda que llamaba cerebro para potenciar sus habilidades. En esencia, la gran pirámide fue fabricada, entre otras cosas, con ese objetivo. Ahora, si quieren hacerse una pirámide, yo conozco gente que las ha hecho, si quieren, para meditar. Pero a lo que voy con esto es, nos ponemos en una posición vertical, estamos relajados, estamos cómodos y tratamos de que nada nos distraiga. Como es difícil que no nos moleste el ruido, lo que podemos hacer, e incluso que es muy bueno para potenciar, es un sonido instrumental. Si lo tienen los auriculares, mejor porque no hay sonido ambiente ni distracción, que si pasan los carros, que si el otro grita. Entonces, ¿cuáles son los mejores sonidos? Los que son originarios, ¿sí? De lo que la mente ha creado como principios elementales. Tenemos entonces las llamas de fuego, como una hoguera, esas chispas que hace, la lluvia, los manantiales, la caída de un waterfall, una cascada, el río, las olas del mar, son sonidos primarios porque son elementos de primera densidad. El sonido del viento, ¿ok? Entonces, están muy relacionados con eso. Después los animalitos, las aves, los grillos, ese tipo de cosas. Entonces, son sonidos que aparte llevan a nuestra mente a conectar con aspectos muy primitivos de cuando estábamos más conectados con la naturaleza. Entonces, hay una conexión que nos lleva más a un estado de paz. Y eso es lo que queremos, relajarnos. ¿Ok? Entonces, otro punto aquí a considerar, que se puede hacer eso. Un plus es, por ejemplo, poner vibración, sonidos vibratorios. Todas las cosas generan vibración, pero no todas son audibles. O sea, en el sentido de que no llegan al grado del que está nuestro oído para escucharlo, para entenderlo, ¿no? Por eso cuando escucha hay cierta vibración, los gatos o los perros o los aves se sienten agitados y nosotros no nos enteramos de nada, porque ellos a lo mejor porque ellos son más sensibles. Un ejemplo es que NASA descubrió que los planetas generan ese tipo de ondas, las estrellas también. Entonces, ponen las ondas que ellos emiten a cierto grado y les aceleran la vibración y lo elevan de manera que se hace audible. Por lo que si quieren escuchar ese tipo de sonidos, pueden escuchar el sonido que produce Júpiter, el sonido que produce la Tierra,
el sonido que produce Marte. Cada uno de ellos produce un sonido, pero porque ellos han alterado la vibración para que sea audible. ¿Okay? Entonces, este es un sonido que incluso muchas razas extraterrestres lo escuchan como si fuesen conciertos. Cuando ellos hacen viajes interestelares, ellos activan ciertos sensores, como si fuese la radio, para percibir el sonido que emiten las estrellas, que emiten los cometas, las lunas, o sea, los satélites y los planetas. Y ese sonido es sonido ambiental que ellos utilizan. Podemos hacer lo mismo, podemos escuchar nosotros también esos sonidos como, porque son sonidos que están conectados con nuestro organismo, porque nuestro organismo, todo está funcionando, todo va en función de los pensamientos, y los pensamientos son ondas, son vibración. Eso quiere decir que si imaginásemos nuestra mente vibrando en ondas alfa, en ondas beta, en ondas gamma, o en ondas delta, en ondas zeta, ¿sí? Podemos hacer que haya otros sonidos que compaginen o que ayuden en esa fluctuación. Si cerramos los ojos, nos encontramos en un estado de ondas beta y hay un sonido que es de ondas beta, nos va a ayudar a mantener, a potenciar nuestra relajación. Podemos poner un sonido gamma. Se ha encontrado que también el sonido gamma puede servir, el delta y el zeta también pueden servir, e incluso el alfa también. Lo que pasa es que alfa es más de concentración. Entonces, ese tipo de ondas pueden también servir y lo pueden mirar en YouTube. El sonido, no sé qué, sonidos gamma, sonidos delta, y es como una vibración. Puede que en algunos casos sea incómodo, pero si se acostumbran, o hay otros que son muy agradables, se van a dar cuenta de que algo está ocurriendo porque esa vibración, a ser sonora, entra por el oído, lo están escuchando, pero él pasa por la comunicación de todo el cuerpo y entonces es como si le mandases una orquesta a las células. Ellas están notando la vibración y todas las células están escuchando un concierto. Así que estás poniendo a todo tu organismo a escuchar una vibración que te permite que esté en el estado que a ti te interesa para poderte concentrar en lo que quieres hacer. ¿Sí? Entonces es tan importante el aspecto del sonido. Bueno, entonces ahora tenemos, yo lo que algunas veces hago, porque como evito a veces la luz, me pongo una bandana, ¿sí? Una venda en los ojos y así la luz no me molesta. No me está distrayendo de iluminación y produce ese efecto como si tú te metieses en un sitio profundo y ahí te puedes concentrar completamente. Y tú llevas el sonido a donde a ti te interese. Estamos cómodos, estamos erguidos, o sea, la mitad del cuerpo, ¿no? Estamos sentados en una posición cómoda. Lo siguiente que vamos a hacer es respirar, ¿ok? Vamos a empezar a tomar aire en 3 fases. Esto creo que Angelina lo conoce bastante bien, más de uno ya está familiarizado con esto, pero igual hay que decirlo, ¿no? Tomamos aire muy profundamente, preferiblemente por la nariz, sí, tiene que ser izquierda y derecha, tiene un significado también arquetípico, sí. Algunas personas se tapan una fosa, después se tapan la otra, esto tiene un significado más profundo que también conecta con una parte del cerebro, con un hemisferio. Entonces respiramos, relajamos. Es importante que la respiración, que la inhalación sea lenta pero sea fuerte para que todo ese prana, o sea, la energía con la que están cargados el oxígeno, que está cargado el oxígeno, se empuje hasta el último dedo de la mano, hasta el último dedo del pie. El problema muchas veces de las personas que no tienen buena salud es que el oxígeno nunca llega hasta allá tan lejos, por lo menos no impulsado, llega muy poquito. Entonces vamos a concentrarnos para que el cuerpo se cargue de energía a través de las cargas energéticas del que tiene el oxígeno. Eso se denomina prana. Entonces cargamos eso y aguantamos. Mientras estamos aguantando es como si estuvieses empujando, ¿sí? Como de todos los eritrocitos, los glóbulos rojos que cargan el oxígeno, estuviesen siendo empujados hasta la última parte del cuerpo para llevarle esa carga de prana, o sea, una carga de energía que tiene el oxígeno, ¿sí? Y después aguantas un momento y sueltas despacio. Entonces, ¿qué haces? Liberas todo el carbono del cuerpo. ¿Qué es carbono? Representa la materia. Nos interesa que se quede la parte espiritual, el oxígeno, y que se libere la parte material, el carbono, ¿ok? CO2, ¿no? Entonces liberamos. Soltamos eso y vamos haciendo ese ejercicio. Vamos a notar que el cuerpo se empieza a descongestionar, ¿sí? Se empieza como a sentir como si fuese una baba, como si fuese muy suave, hasta que incluso a veces puede producirse algún calambre.
¿Por qué? Porque el punto es que podamos sentir casi como si nos desdoblásemos, como si nos saliésemos del cuerpo, porque el cuerpo ya no es una barrera. Podemos ahora sí decir, mi mente puede catapultarse a donde yo quiera y el cuerpo ya no me está haciendo un impedimento. Por eso el cuerpo necesita estar relajado, necesita estar calmado. Esto también se puede hacer estando acostado, especialmente boca arriba, cuando quieren salir del cuerpo. Pero no hace falta que lleguemos a ese punto. Ahora lo que nos interesa es simplemente relajar el cuerpo para poder utilizar la mente como una lanzadera. Bien, entonces respiramos correctamente y lo siguiente que vamos a hacer es concentrarnos en la comprensión de que tenemos 7 canales de energía en el cuerpo. El alma se está concentrando, como les dije, en un punto. ¿Dónde está ese punto? Si lo viésemos físicamente, es decir, en otra dimensión está el alma focalizando ese toroide, ¿sí? Ese efecto de remolino que va de abajo hacia arriba. Como les dije, se concentra en 7 puntos, sube, vuelve y baja, llega desde abajo, se concentra en 7 puntos y vuelve y fluye. Y esos 7 puntos son de los mismos colores que tiene el arco iris porque son los niveles de conciencia. El rojo, que es el primitivo, y el violeta, que es la conexión con el infinito ya pleno, ¿no? En la parte espiritual, el éter. Entonces va fluyendo. Y él se concentra en la mitad. Tienes rojo, tienes naranja, tienes amarillo, el que se concentra en medio es verde, después 2 tipologías de azul, azul claro y azul oscuro, y después violeta. Donde se concentra el verde, si lo mirásemos en la materia, es donde está el corazón. Entonces, el corazón está representando el núcleo físico de lo no físico, que es la mente. O sea, en el ámbito dimensional, no físico, es la focalización del alma, de donde está produciendo todo lo que es el cuerpo que llamamos mente. En el punto de vista físico, es el corazón. Por eso la Biblia hablaba muchas veces y decía, la fuente de todas las cosas es el corazón, y el corazón no sé qué, y controla el corazón, y guarda tu corazón. ¿Por qué se refiere al corazón? Porque es la fuente de todas las cosas. Se estaba refiriendo a la mente, ¿sí? Pero se estaba refiriendo a la mente no desde el punto de vista del pensamiento, sino desde el punto de vista de la emoción, porque el pensamiento necesita emoción para producir la realidad, si no es simplemente un pensamiento como una idea. Yo estoy pensando, ahorita tengo que ir a hacer algo. Ese pensamiento no tiene ningún tipo de emoción. Pero si estás pensando en algo que te produce emoción, como, wow, ahorita qué rico, está lloviendo, o ahora dejó de llamar a alguien que me estaba molestando, o va a empezar un día fantástico. Entonces, tienes un pensamiento acompañado de una emoción. A eso es a lo que se refiere el concepto del corazón, que es la mente desde el punto de vista emocional. Si queremos ver incluso ese campo que genera, algunas cámaras lo pueden llegar a ver. De ahí viene la aureola, ¿sí? Que se dibujaba en la Edad Media. Ese aro, eso es lo que llaman el aura. Tiene diferentes colores en función de tu estado emocional. Y también digamos que el tinte que tiene tu estado de conciencia particular en algún momento, ¿no? Bueno, entonces vamos a concentrar eso y vamos a entender que estos 7 canales van de abajo hacia arriba, ¿sí? Y es propicio empezar a concentrarse en el rojo, tal como donde está, ¿sí? Está en el perihelio. Luego nos imaginamos el naranja, que está debajo, que es la zona de los genitales, las zonas reproductoras. Luego el amarillo, que es la zona intestinal. El verde, que es el corazón. El azul, sí, el cian, que es el que está en la garganta. Perdón, sí, el de la garganta. Sí. Después está el que se concentra entre las cejas y después está el que se conecta con el infinito. Entre este y este está lo que usualmente se llama el tercer ojo, porque es el puente que va hacia el infinito. Sí, es una parte también importante de concentrarse, porque podemos llegar al grado de que la focalización aquí ayude a descongestionar el ojo que está en las glándulas pituitarias, la glándula pineal, que es la que nos ayuda de facilitador para conectar con el infinito. Eso usualmente está calcificado. Primero, se ha encogido por la falta de uso. O sea, a medida que han pasado los siglos, como no se ha utilizado, es como un órgano que se va, así, ¿cómo se podría decir? Enquistando, ¿sí? Se va haciendo pequeño, pierde flexibilidad, no se usa,
Es como los bornes de una batería, que no fluctúa la energía porque está calcificado, porque está, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, entonces nos interesa que fluya, ¿sí? Y que también se Atrofiado. descalcifique. Sí, se atrofia, ¿sí? El tercer ojo se atrofia. Y eso lo sabe la élite. Entonces la élite ha puesto mucho flúor, ¿sí? Por eso las cremas dentales tienen flúor, se pone en el agua corriente, se ponen muchas cosas el flúor, porque el flúor calcifica la glándula pituitaria. De esa manera ellos consiguen que la persona no ejercite el ojo que puede ver el cielo, ¿sí? El ojo que todo lo ve. Bueno, entonces vamos ejercitando esto, vamos haciendo que fluya, ¿sí? Y ya sabemos que hay un campo, ahora lo que vamos a hacer es focalizarlo. La mejor manera de focalizarlo es, como digo, vamos a concentrarnos en estos 7 centros de energía y vamos a hacer como si lo sintiésemos. Es importante la focalización, ¿sí? Es clave y es esencial la focalización. Concentrarse en cualquier punto. ¿Por qué? Porque si aprendemos a hacerlo con nuestro propio cuerpo, podemos en algún momento coger este foco de energía y llevarlo a cualquier ámbito o cualquier lugar, incluso a otra persona. ¿Sí? Podemos a la distancia focalizar a una persona y hacer que le dé un paro cardíaco. No, eso no era lo que iba a decir. No, hacer que esa persona a lo mejor tiene algún dolor o alguna preocupación o alguna patología, entonces vamos a concentrarnos, ¿sí? Pero necesitamos ejercitar la focalización. La focalización la podemos ejercitar de una manera incluso bastante divertida, y es cerrando los ojos e imaginándonos que a 50 centímetros de nosotros tenemos una pelota suspendida en el aire. El hecho de que esté suspendida en el aire y es importantísimo porque está luchando contra el efecto gravitatorio, que es una creencia. Nosotros tenemos la creencia de la gravedad. Si ponemos un objeto a suspenderse en el aire con nuestra mente, ya estamos empezando a luchar contra un paradigma o con un arquetipo. Y es que todas las cosas tienen que caerse. Pero aquí estamos diciéndole a la mente, vamos a empezar a focalizar en algo que se suspende en el aire porque a mí me da la gana que se suspenda en el aire, porque yo no creo en la gravedad. Eso es importante, empezar a romper esquemas, por eso es importante la disciplina con eso. Luego cogemos la pelota y todo esto lo estamos haciendo mentalmente, que nos estamos imaginando y le vamos a elegir un color, ¿sí? Vamos a elegir algún color que a nosotros nos interese. Y es importante que el color que sea vívido. Cuando nos interesa focalizar algo, igual que cuando nos interesa olvidar algo, ¿sí? Es muy importante el contraste, es muy importante la textura, es muy importante el volumen, el tamaño y es importante la ubicación. Cuando cogemos una imagen en nuestra mente y la llevamos al cuadrante superior derecho, esa es la parte que más nos interesa, ¿sí? Que es memorizar a largo plazo, que es integrar una información nueva. Cuando cogemos una imagen y la bajamos y la ponemos en el cuadrante inferior izquierdo, esa es la que nos interesa para descartarla, ¿ok? En este caso, ponemos la imagen delante de nosotros, concentrados en el cuadrante superior derecho, ¿sí? E imaginamos que esta bolita que está ahí es amarilla y la vamos a ver en 3D, o sea, y hay que utilizar mucho la imaginación. La imaginación es el puente que nos permite crear virtualmente en nuestra mente las cosas. Si las creamos en nuestra mente, las podemos materializar. Pero uno no utiliza eso porque te dicen que si estás imaginándote eso, estás fantaseando y eso es cosa de bobos, cosa de gente aburrida, cosa de niños. En realidad es todo lo contrario. Tenemos mucho que aprender de los niños. Es a través de la fantasía y de la imaginación que se pueden producir las cosas. Primero necesitas hacer un dibujo para hacer una escena de cualquier cosa. Lo ven en Hollywood. En Hollywood, antes de hacer un esquema o una escena, ellos ponen un dibujante a que dibuje cada una de las secuencias que el camarógrafo va a hacer, porque si no van a perder tiempo con los ángulos. No, este ángulo sí, yo no sabía que se iba a ver así. Para evitar todo eso, primero tienes que ir a la imaginación. Así que la imaginación es la primera que hay que activar o hay que reactivar, porque ya la teníamos de niños y nos hicieron pensar que eso era malo. Hay que tener imaginación. Entonces, imaginar con la mente. ¿Por qué digo una pelota? Porque es un objeto fácil y sencillo. De hecho, es la forma a través de la cual la energía se concentra en el vacío de forma fácil, sin gastar energía. Se forma de forma circular. Ahí tenemos los planetas, las estrellas. En consecuencia, vamos a utilizar eso. Yo digo que sea de color amarillo, puede ser de color verde, azul, cualquier color.
Entonces, imagina esa pelota adelante, focalízala, concéntrala, manténla suspendida y trata de acercarla en tu imaginación, pero tienes que tratar de centrarte mucho en los reflejos de luz, en el contraste, el color que tiene la iluminación, la sombra, la textura, si es esponjoso, si es duro. Todo eso, cada segundo que le dedicas a partir de los 4 segundos es beneficio, porque el ser humano no es capaz de llevar una concentración absoluta más de 4 segundos. Por eso no logra hacer muchas cosas. De hecho, este tipo de personas que cogen una cuchara y la doblan mentalmente, o que pueden leerte los pensamientos, o que pueden mover objetos con la mente, ellos tienen la capacidad de focalización más de 4 segundos. Ellos pueden llegar a focalizar hasta 10 y 15 minutos. Eso es impresionante en términos de las capacidades humanas. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, así como el tipo de X-Men, ¿no? De la mente. Y Magneto también. Entonces, eh, vamos a utilizar esto de la pelota y vamos a tratar de concentrarnos. Luego vamos a tratar de darle vueltas, ¿sí? A la esfera. Para esto lo que podemos hacer para que sea más fácil es darle a la mitad de la esfera un color y la otra mitad otro color. Entonces vas con tu mente a ver la diferencia entre un lado y el otro. Eso, ustedes de hecho hagan el ejercicio y van a notar aquí como un pequeño calambre. ¿Eso qué significa? Están concentrando la energía del cuerpo y la están llevando aquí. ¿Sí? Importante. ¿Ok? Pueden producir energía desde el corazón o pueden hacerlo desde aquí. Aquí es un más, digamos, emocional y aquí más de focalización a la hora creativa de producir algo. Bien, este ejercicio de la focalización es buenísimo porque es como hacer pesas, pero para la mente, ¿sí? Para que adquiera más fuerza. Bueno, lo último con lo que vamos a terminar ahora es, bueno, ya nos queda un poquito más de tiempo. Construir una esfera. Pero esta esfera no vamos a focalizar delante de nosotros como una pelotita, ¿sí? De 8 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a meter dentro de una esfera. ¿Qué es una esfera? Es el resultado de mínimo 6 ángulos de concentración de la energía. ¿Ok? Nosotros somos el ángulo, el punto central, acuérdense, el corazón, punto central. Entonces, podemos hacerlo desde el corazón o podemos hacerlo desde el tercer ojo, como a ustedes les guste. Entonces, lo primero es, vamos a crear una distancia desde el punto central nuestro hacia adelante de más o menos 1 metro. Y vamos a concentrar hasta ahí la energía. ¿Sí? Ese es el primer punto de energía. Imagínense que es una línea de luz que está ahí y no pierdan esa concentración. Acuérdense la pelotita. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta línea de energía. Ahora, desde el punto central que elijamos, sea de la mente o desde el corazón, tiramos un haz de luz hacia atrás, también 1 metro. Entonces, 1 metro delante y 1 metro detrás, como si nos estuviese atravesando una lanza etérica. Ahora vamos a hacer lo mismo a la izquierda y vamos a hacer lo mismo a la derecha. Entonces ahora tenemos una cruz que sale desde nuestro corazón o desde el tercer ojo y está produciendo, ¿sí? Ya un campo de energía. No pierdan la concentración ahí. Por eso les decía que si quieren apagar la luz, como les resulte mucho más cómodo, ¿sí? Para no distraerse. Y tengan esos 4 puntos ahí concentrados. Vamos con el quinto. Desde el mismo punto central vamos a hacer una luz que va a atravesar el cráneo y se eleva 1 metro hacia arriba. Y ahí lo mantienen concentrado. Tenemos 5. Ahora otro desde el centro hacia abajo. Pasa por por los otros 3 centros de energía y va hacia abajo. ¿Sí? Como si nos hubiesen empalado. Ese es el sexto. Y tenemos ahora los 6 puntos de energía. Tienen que concentrarse. Acuérdense, lo importante no es solo imaginarlo, es sentirlo. Sí, imagínense que ustedes son parte de esos 6 puntos de energía. O sea, no lo vean solamente como una imagen. Sientan, ¿sí? Como si eso es una extensión de vuestro propio cuerpo, una extensión de vuestra propia mente. Ahora vamos a tener que hablar en términos de mente, porque el cuerpo solamente es un holograma. ¿Ok? Entonces ahí tenemos estos centros de energía, los van a tener concentrados. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a utilizar esa energía que fluye, ¿sí? De abajo hacia arriba y vamos a llevarla desde la focalización de abajo, que hicimos de la sexta hacia la quinta, hacia la de arriba. Vamos a coger esa energía, la vamos a llevar arriba y ahora volver a entrar. ¿Sí? Sube y entra. Y ahora se va a conectar con la que está delante, con la que está atrás, con la que está a la izquierda y con la que está a la derecha, de manera que va a crear un toroide. ¿Sí? ¿Qué es un toroide? Es como una especie de donut. Es como un efecto, ¿sí? De energía que produce una fluctuación adentro, arriba, adentro, arriba. Pero no es un biplano, o sea, no es así, porque también va hacia adelante. Entonces lo que va a hacer es producir
un remolino que sube, va hacia afuera, va hacia adentro, un remolino que sube, va hacia afuera, va hacia adentro, entonces produce un campo, ¿sí? Que está como una serpiente dando vueltas alrededor de ustedes, entra y sale, la serpiente entra y sale. Básicamente es un huracán, ¿sí? Es el efecto de un huracán, pero en este caso es un huracán que crea hacia el exterior un círculo y vuelve. Por eso digo que se parece a un donut. Si están familiarizados con lo que es un toroide, eso es. Si no, lo pueden mirar en algún momento en internet. Si no han visto si no están familiarizados con lo que es un toroide, bueno, no sé si por aquí hay una imagen de un toroide. Si a lo mejor ya entienden la idea, si no, a ver, pues si no se me paraliza aquí el internet. Como una manzana. Ajá, como una manzana. A ver si tengo aquí una imagen de un toroide. A ver, toroide. Es que a veces con gráfica se entiende mejor. Sí, para que uno se haga la idea de lo que estamos hablando. Bueno, ahí está cargando. A ver, un segundito. No me carga el internet. Bueno, ahí lo pueden ver ustedes en algún momento. Si les sale. Entonces aquí se me congeló. Están los aliens ahí conspirando contra uno. Bueno, es importante también conocer el efecto del toroide porque van a entender que todas las cosas que se están focalizando tienen un efecto toroide. El ser humano produce un toroide, que es un campo biomagnético. Los alimentos, como dijiste, la manzana, los árboles, las galaxias, los planetas, las estrellas, todos están produciendo un toroide. Solo que nosotros estamos acostumbrados al único efecto toroide con el que hemos visto a nivel científico, que es cuando se mueve la Tierra y se habla del campo electromagnético de la Tierra, que evita las ondas más pesadas del espacio o del Sol y los repele. Pero eso es solamente la parte científica que nos está mostrando eso, pero en realidad ese es el campo de conciencia del propio planeta Tierra. Sí, nosotros también tenemos el nuestro, como algunos cuando ven su color lo llaman el aura. Bueno, entonces ahí tenemos la concentración de esto. Tenemos eso de los puntos y lo que estamos produciendo ese toroide en nosotros, esos 6 ángulos. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar de completar el círculo. Sencillamente imaginemos que todo ese toroide que está fluctuando se consolida en una esfera, ¿sí? Y esa esfera es nuestro espacio, ¿sí? Esa esfera va a ser nuestra habitación de trabajo. Esa esfera va a ser nuestro alma. Esa esfera va a ser nuestra mente. Ahí es donde nosotros tenemos todo el potencial de energía. Eso nos hace ver que la mente no tiene nada que ver con el cerebro. Fíjense, el cerebro tan chiquitito que es, una masa acuosa, ¿sí? Bueno, es esponjosa y flotando en líquido cefálico. Pero en realidad nuestra mente es una esfera que por lo menos puede tener hasta 9 metros de diámetro, si lo analizamos debidamente. O sea, es muy grande, pero nosotros nos concentramos solo en un punto. Si pudiésemos potenciar toda esa esfera, llegamos a hacer cosas mucho más grandes. Y para completar la clase de hoy, vamos a concentrarnos en lo que es el ki. Todo esto es energía. Vamos a quedarnos con el concepto de que estamos dentro de un círculo. Dejemos materializado el círculo, acordémonos, cada minuto que pasa, de hecho cada segundo que pasa, en el que nosotros mantengamos la concentración de esta focalización de un objeto o de nuestro campo vibratorio, eso nos va a dar fortaleza mental. Sí, eso hace que la psique se haga cada vez más fuerte, es como un ejercicio, repito. Entonces, no perdiendo de vista que estamos dentro de nuestra esfera, sí, concentrándola, vamos a buscar una posición en la que las manos estén relajadas, preferiblemente en la zona baja del cuerpo o recostadas encima de las piernas, ¿sí? Las manos son importantes porque aquí, por eso tenemos las uñas en pies y manos, para mantener la conductividad eléctrica controlada del cuerpo, ¿sí? Son limitantes eléctricos y también pueden ser conductores eléctricos, ¿bien? Entonces, a través de las yemas de los dedos, de las manos y de los pies, nosotros mantenemos la concentración. Solo que digo que con los pies a lo mejor es un poquito complejo al principio practicar, ¿no? Entonces lo vamos a hacer con la yema de los dedos. Ahí vamos a notar
que hay un pequeño cosquilleo en la yema de los dedos cuando llevamos un rato concentrando la energía del cuerpo. Si no lo notan, tampoco es relevante, pero pueden llegar a sentir como si notasen, como cuando tenemos más sangre en cierta zona, como cuando te aprietas aquí y notas aquí como una presión de sangre porque no te está corriendo el flujo sanguíneo. Pues es un ejemplo similar. Cuando llegas a tener cierta concentración, notas como un pequeño cosquilleo en la yema de los dedos. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a concentrar la energía en áreas específicas del cuerpo. Esto es importante para la autosanación, ¿sí? Para hasta el dominio propio. O sea, puede servir para muchísimas cosas. Eh, eh, Hasta, mira, si tienes necesidad de ir al baño y quieres concentrar y decir no, te puedes concentrar en la zona del colon y de repente se alivia la tensión. Si tienes hambre, puedes hacerlo también. Si tienes sueño o si necesitas despertarte, es decir, podemos utilizar esa concentración. ¿Por qué? Porque las células van a recibir la información de tu pensamiento y se está focalizando esa energía en un área determinada. Porque lo estamos enseñando a nuestro cuerpo, desde que somos niños, inconscientemente, a que funcione por piloto automático. O sea, el corazón ya sabe lo que tiene que hacer, el cerebro ya sabe lo que tiene que hacer, pero es que es la mente la que debería decirle lo que tienen que hacer. ¿Sí? Es fantástico que lleven piloto automático. Si no, imagínense, tiene uno que pensar pie izquierdo adelante, pie derecho adelante para caminar. Vaya locura. Entonces es importante que también funcione el piloto automático, que ya funciona por el subconsciente, pero nosotros también podemos darles órdenes ya concentrados, ¿no? Entonces, para terminar con hoy, por hoy, vamos a hacer eso. Nos sentamos, cerramos los ojos, hacemos todo, continuamos con la disciplina que estamos haciendo, relajado, la musculatura relajada, la respiración profunda, el círculo que hemos creado alrededor nuestro. Y ahora empezamos a imaginar nuestro cuerpo mentalmente, ¿sí? Pero no estamos imaginando nuestro cuerpo como cuando vemos una imagen de nosotros desde fuera, de tercera persona, ¿no? Imaginamos nuestro cuerpo como si lo estuviésemos viendo desde aquí, ¿sí? Como si estuviésemos viendo desde el ojo central nuestro cuerpo de adentro hacia afuera, ¿sí? Lo estamos viendo, pero ¿cómo vemos el cuerpo? ¿Qué es lo que vemos? No vemos la textura, no estamos viendo la piel, no estamos viendo la ropa, no estamos viendo nada. Lo único que estamos viendo es un flujo de energía, ¿sí? Tenemos que imaginar el cuerpo como si estuviésemos viendo simplemente un montón de luz, ¿sí? Porque a fin de cuentas es lo que es. Todas las células son en realidad su propio toroide. Son mini toroides de energía, chiquititos, ¿sí? Todos ellos son un cúmulo, así que nosotros somos básicamente una galaxia llena de sistemas solares. ¿Sí? Entonces, todos ellos están llenos de energía que ellos también están fluctuando, en donde ellos están fluyendo. Si queremos ver como luz, también podemos imaginar que el cuerpo es una cantidad enorme de luz. Y eso progresivamente se va a notar cada vez más, se va a potenciar cada vez más. ¿Sí? Entonces hagamos el ejercicio en relajar el cuerpo empezar a hacer eso. ¿Listo? Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Si quieren, yo voy a apagar un momento la luz y vamos a hacer el ejercicio un par de minutos. ¿De acuerdo? Bueno, nos damos un par de minutos para hacer el ejercicio. Esto ya lo pueden seguir haciendo ustedes una vez terminemos o en otro momento o en la noche. Yo a veces intento hacer meditación por la mañana, a veces en la noche, porque es mucho más tranquilo, hay menos ruido en la calle, no notas tanta luz y ya está como más despejado de las prisas y las carreras del día a día, ¿no? O en otro momento, a veces a mediodía también, eso es ya cuestión de cada uno. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Nos sentamos, bueno, no sé si están en alguna posición cómoda o traten de emularla, ¿ok? O si están sentados, no importa, la primera lo hacemos sentados porque estamos aquí en un chat. Por lo menos ya para la próxima vemos si lo pueden hacer con el teléfono y ya cuando hagamos el ejercicio, al terminar la clase, saben que se pueden sentar en un punto que ya tienen ahí preparado en la habitación o en la sala, donde ustedes quieran. Ya van a tener a lo mejor alguna cosa que quieran poner de sonido o para que no perdamos la concentración, a lo mejor algún sonido de fondo. Yo se pongo la televisión, voy a YouTube, pongo el sonido, ¿sí? Y entonces ya tengo otro sonido complementario. En este caso no perdemos la comunicación nosotros, pero se escucha también un pequeño sonido de fondo.
¿Ok? Bueno, nos sentamos, nos relajamos, cerramos los ojos, tomamos aire profundo, lo aguantamos un momento, lo soltamos despacio por la boca. Cuando inhalamos, inhalamos por la nariz y cuando soltamos, soltamos por la boca. En algunos casos se puede soltar también por la nariz, pero lo digo porque con la boca tenemos más facilidad de soltar, digamos, el oxígeno de una manera muy determinada como se hace con la nariz. Pero para inhalar, no inhalen a través de la boca, es importante la nariz. Todo esto tiene un significado que está conectado con la mente. Sí, aparte que también a nivel biológico, no es lo mismo tomar aire con la boca que tomar aire con la nariz. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer eso, la respiración. Y ahora vamos a concentrarnos. Esta vez no vamos a concentrarnos en una pelotita, sino que vamos a concentrarnos en la esfera. Un haz de luz hacia adelante, otro hacia atrás, otro hacia la izquierda, otro hacia la derecha, otro hacia arriba y otro hacia abajo. Pero no delante de nosotros, sino dentro de nosotros. Desde dentro de nosotros salen. Ahora llevamos la fluctuación de energía desde el centro de energía rojo allá abajo, sube por el naranja, nosotros lo tenemos que sentir en la columna. O sea, si no lo sientes, no es que lo tienes que sentir, sino que te concentres en ese área, concentres la energía ahí. Pases al amarillo, pases al verde, acuérdate que es el corazón. El azul, acuérdate que es la garganta, luego entre los ojos, ¿sí? O hacia adentro de la cabeza, si te resulta más fácil visualizarlo así. Y después lo pones en la coronilla de tu cabeza como si fuese la última parte de tu cuerpo que de repente se conecta hacia afuera. Y lo vuelves a hacer de abajo hacia arriba, concentrando la energía y permitiendo que salga, haga un círculo como un huracán, ¿sí? Como una mezcla entre un huracán dentro de una manzana, ¿sí? O como lo quieran imaginar. Vuelve y entra por abajo, sube, concentramos la energía ahí. Ya relajamos la musculatura y empezamos a concentrar la energía en el cuerpo. Nos imaginamos todo el cuerpo como que no es un cuerpo de materia, simplemente es la concentración de nuestra mente creando energía. Entonces nuestra mente está creando simplemente una forma de pura energía. Nuestros pies, nuestros brazos, el tronco, los hombros, la nuca, la cabeza, las manos, los dedos, simplemente nos estamos imaginando que es un envoltorio que está lleno de luz. Sí, lo podemos imaginar como partículas pequeñas de energía, como cargas o chispas eléctricas, o simplemente como si estuviese muy caliente, ¿sí? Como si el cuerpo estuviese lleno de una energía y van a notar que se carga mayormente en las yemas de los dedos y progresivamente van a notar que ese tipo de sensaciones, si no lo habían hecho antes, van a parecer un tanto nuevos y resulta hasta muy relajante y produce una sensación de alivio y claro, también resulta divertido. Entonces concentran energía y ahora van a focalizar esa energía en la yema de los dedos y van a acercar las yemas de los dedos, pero sin tocarlas, casi muy muy cerca la una de las otras en las manos. Y ahora van a concentrar la energía, como si concentraban en la bolita esa que suspendieron en el aire, en las yemas de los dedos. ¿Sí? Y van a sentir como que es una sensación que puede que no sea real, que sea la propia imaginación de uno, pero sientes como si los dos dedos se quisiesen conectar, los dedos de la mano izquierda y la derecha se quisiesen conectar o repeler como si tuvieses dos imanes, ¿no? ¿Sí? Puede ser un efecto real o puede ser que simplemente lo estás imaginando, pero el hecho es que lo notas porque estás cargando la energía del cuerpo en las yemas de los dedos. ¿Sí? Van a notar que sienten como una pequeña sensación de como cuando a veces te frena la circulación y se concentra mucho. ¿Por qué? Porque estás mandando la energía a un punto determinado. Y esto es importante porque nos va a enseñar que somos capaces de utilizar nuestro propio cuerpo para redirigir la energía a un punto determinado. Y como digo, eso puede ser para potenciar
cualquier cosa que queramos hacer en el cuerpo. A medida que vamos practicando semanas y semanas, varias semanas con eso, puede que ni siquiera haga falta hablar de semanas y de días, puedes empezar a sentir que ya no estás solamente conectado con tu propio cuerpo, sino que estás conectado con lo que está a tu alrededor. ¿Cómo es eso posible? Fíjense, se están concentrando ustedes en vuestro propio cuerpo, pero ¿cómo sabes dónde está tu pie si no lo has movido, si no lo estás tocando? Eso quiere decir que tu mente sí sabe dónde está ubicado tu pie o tu mano. Estás focalizando todo tu cuerpo sin estarlo viendo físicamente. Estás focalizando todo lo que tú eres y eres consciente de que tu cuerpo está completo. Tienes las manos, los pies, la cabeza, todo. Entonces, no es que te focalices y digas, sí, que solamente focalizo mis brazos porque no veo nada más ni sé dónde está el cuerpo. No. Te das cuenta de que en realidad estás viendo con los ojos del alma, que sabes que ese es tu cuerpo. Pero, ¿qué pasaría si entendiésemos que nuestro cuerpo es solamente una extensión y podemos estar conectados con otros cuerpos o con el resto de materia que está a nuestro alrededor? Ahí donde podemos ver que se puede alterar también lo que hay fuera, pero ya llegaremos a eso en otro momento. Bueno. Bueno, de momento llegamos ahí hoy, hasta ese punto. Continuamos el próximo domingo. ¿Algo que quieran comentar? Y esto queda de disciplina. Vayan practicando esta semana si no lo habían hecho antes. Supongo que Angelina ya es más experta en eso. Si no lo han practicado, vayan practicando y también comentan alguna, ¿cómo se podría decir? Experiencia de cómo lo han visto, cómo se han sentido. Seguro que pueden contar, sentí mucho alivio, mucha relajación, me sentí muy despejada. Bueno, ese tipo de cosas que quieran compartir. ¿Alguna cosa que quieran comentar ahora? Se durmieron. Tanta relajación. Se dormía. Y mira que les dije que no se pusiesen de forma horizontal. Yo solo quiero preguntar porque hablaste sobre la posición, sobre lo que se debe hacer con la mente, focalizar, hacer algunos ejercicios y sobre las manos, pero eh, los pies o las piernas en cualquier posición, o sea, Eso lo voy a explicar en la siguiente clase. Porque la posición, o sea, una vez ya nosotros tenemos la posición vertical. vertical, podemos jugar también con posiciones horizontales siempre y cuando no perdamos la concentración de lo que estamos haciendo. Como ahora queremos es introducirnos en la concentración, por eso he dejado a un lado el concepto de la parte horizontal. Pero una vez ya nosotros estamos trabajando en la concentración, sí podemos jugar también con la parte horizontal. ¿Por qué? Porque hay infinidad de posiciones del cuerpo que permiten la conexión de los canales del cuerpo. O sea, el cuerpo, aparte de los 7 centros que nosotros tenemos, en estos dos ámbitos de aquí, podemos dividirlo en 12 secciones. Y esas 12 secciones se van a dividir en 360. Y ahí la acupuntura. La acupuntura es ponerte una aguja en alguno de esos puntos, de esos 360. Porque todas las secciones del cuerpo tienen nodos de energía. Fíjense, por ejemplo, lo podemos ver en el ámbito físico. Tenemos las falanges, ¿sí? Aquí tenemos 3 secciones del dedo, ¿sí? Tenemos aquí la parte interna de la palma, después hay una división, viene el brazo, o sea, de aquí a aquí hay una fracción entera, esto no se divide, ¿sí? Aquí hay otra, entonces todo está articulado, entonces tenemos una sección completa, otra sección completa, otra sección completa y después aquí dividida en 3. Entonces vemos que si lo quisiésemos dividir energéticamente, hay un punto de energía aquí, que va aquí, otro aquí, después hasta aquí, después hasta aquí. Se conectan de esa manera. A veces se cargan en el intermedio, ¿sí? Pero en realidad los puntos de energía van por ángulos. Y ese ángulo, pues si llega aquí, pues está conectado lógicamente, como hablamos ya hace tiempo en la otra clase, en las cervicales, ¿no? Así que, dependiendo también de lo que quieras hacer con la concentración de la energía, habrá posiciones de los brazos y posiciones de las piernas. Si han visto, por ejemplo, los mudras, ¿sí? Sí, ¿por qué los mudras tienen unas posiciones determinadas? Porque estás jugando con el flujo de energía que estás canalizando con las manos.
¿Se acuerdan? Hace un momento les acabo de decir, una de las mejores maneras de uno jugar con la concentración de energía del cuerpo es con los dedos. Y aquí estás viendo que la concentración de energía del dedo la estás habilitando, ¿sí? Con 15 secciones. Bueno, si aquí se puede hablar, aquí sería 2, ¿sí? Todas estas son secciones, entonces puedes jugar con esta sección, ¿sí? Y el flujo de energía que estás concentrando pasa por aquí. Y todo esto tiene un significado arquetípico también. Esta posición, si la pones así, ¿sí? Todos estos mudras, porque hay una memoria, hay un concepto. Y de hecho, esto nos lo podríamos remitir a encarnaciones antiguas que hubiésemos tenido en la India cuando se nos enseñó sobre eso. Así que hay una relación, tú ves esto y a nivel arquetípico, no porque sea primitivo o sea universal, sino porque en alguna encarnación ya lo aprendimos de que esto lo asociamos con el amor. Esto lo asociamos, o sea, hay una asociación de muchos de estos elementos, pero fíjate que jugamos con las articulaciones. Lo mismo con las piernas. Aquí es nuestra habilidad de hacer. En las piernas es nuestra habilidad de tomar decisiones en nuestra vida. Entonces, de ahí el yoga y las posiciones diferentes que utilizas, la forma en la que te sientas, si cruzas la pierna así, si te abres completamente, si pones una pierna y la estiras. Entonces, estás jugando con los canales y estás combinando la concentración con la sensación, porque hay un contacto físico, porque tú notas al estirar, ¿sí? Que hay una, o sea, notas al estirar que está ocurriendo estás forzando una sección del cuerpo a un flujo determinado de energía, en una posición determinada. No es lo mismo la pierna cuando está así a cuando está así. ¿Por qué? Lo ves incluso en el ejercicio de los músculos. Es como cuando estamos haciendo pesas, ¿no? Y usualmente muchas personas, si quieren trabajar los bíceps, hacen ejercicios así, ¿sí? Pero ahí solo estás trabajando el cono del bíceps. Pero el bíceps, por eso se dice bíceps, son dos partes. Y de hecho hay una que está también aquí incrustada. Y puedes trabajar también el brachioradial. Entonces, si no necesitas hacer siempre pesas así, puedes hacerlas así. Entonces hay cierto músculo que vas a trabajar. Puedes hacerlo así y cierto músculo que vas a trabajar. En consecuencia, lo mismo con los bíceps, los tríceps. O sea, tú puedes hacer un ejercicio de un cambio rotatorio y vas a trabajar más otra sección muscular. Y esto es en el ámbito biológico. Vámonos al campo de la energía. Aquí no estás haciendo que la fluctuación de energía sea la misma que si lo estás haciendo así. Se queda un ángulo, un corte distinto. Por eso es importante que hay una conexión siempre de las posiciones del cuerpo con el flujo de una energía y también una cuestión que tiene que ver con una memoria de algún dato, ¿sí? Que viene de vidas anteriores de cuando se practicaban este tipo de cosas, ¿no? Es muy interesante por eso. Bueno, ¿alguna otra cosita que quieran comentar? Yo quería hacer otra pregunta. ¿Qué podemos lograr a través de la meditación? ¿O cuál es el punto principal como para, ay, no sé cómo decirlo? O sea, ¿en qué nos va a ayudar o qué nos va a mejorar o qué podemos hacer o por qué es buena la meditación? ¿Qué beneficio? Se apunta al ¿Sí? curso y ahora viene a preguntar. Primero, vas a conseguir controlar tus estados emocionales, cosa que es muy difícil hacer en estados de vigilia, porque las emociones te agarran y te hacen lo que quieran. Segundo, puedes ir al laboratorio de tu cabeza o al laboratorio de tu mente, analizar tus creencias y analizar por qué estás comportándote de una manera o por qué hay ciertos patrones que funcionan de un modo u otro. No es lo mismo hacerlo cuando te sientas un momento a pensarlo, a cuando apagas la luz, pones música instrumental, te relajas. Es como que potencias tu capacidad de entrar dentro de tu mente para ir a esos archivos y analizarlos. O sea, es un laboratorio de trabajo, es un gimnasio para la mente. Otra cosa que también haces es que es infinidad de cosas. Por ejemplo, como te digo, puedes controlar áreas de tu cuerpo, ¿sí? Áreas de tu cuerpo en las que necesitas o quieres poder tener control y no que te controlen a ti. Como es el caso, ya llevándolo a otro nivel, de una patología o una dolencia. Tienes un dolor en cierta área y tú puedes concentrarte en esa área y mandar toda la energía ahí. Quiere decir que las células saben que ahí hay que poner mayor atención.
Y ahí Ujú. al calentarlo, llenarlo de energía, como se hace en el efecto Reiki, ¿sí? Estás activando esas zonas energéticas de esa zona y las estás llenando de amor. Porque el amor es el primero no en el amor en el sentido afectivo, ¿sí? Me refiero a amor en el sentido de la comprensión de que eso es inocente, de que no hay culpabilidad, de que tú amas esa parte, de que es perfecto. Entonces se cambia el ámbito energético ahí y se produce un efecto de sanación. Lo mismo es con otra persona. Puedes utilizar la meditación para ir donde otra persona y ayudarla emocionalmente, para sanarla físicamente. Incluso eso se puede hacer para mal. Hay quienes utilizan eso, lamentablemente. Las sectas satánicas utilizan estas disciplinas para utilizar energía y molestar a otros individuos, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a utilizar con fines positivos. Simple. Tenemos la herramienta en nuestra mente y la vamos a usar para lo que realmente tiene que ser, para crear. ¿Ok? También la vamos a utilizar como una forma correcta de oración, porque lo mismo que tú quieres pedir en una oración, lo puedes estar creando con la visualización, con la focalización, ¿sí? Con la concentración que tú tengas, vas a crear las mismas cosas que quieres. Y también, como digo, es un laboratorio para que analices si quieres pedir algo, por qué lo quieres pedir, porque crees que no lo estás recibiendo o qué haría falta para que lo recibieses. Entonces, hay un potencial enorme en todo eso. O sea que a través de la meditación y la focalización podemos crear. Sí, lo que hacemos con la meditación es que es nuestro laboratorio y nuestro gimnasio para fortalecer y potenciar nuestra mente. Y dado que la mente es la que está creando el cuerpo, todo lo que le ocurre al cuerpo y lo que ocurre en nuestro entorno, podemos cambiar nuestra vida y cambiar nuestro cuerpo en función de la fortaleza que adquirimos en nuestra mente y nuestra capacidad de controlarla. ¿Mm? Y eso no le gustó a Jessica. Bueno, No. ¿terminamos ahí? ¿O alguna cosita que quieran comentar? ¿Bien? Es que está grabando y Está quería decir muy una bien. tontera. No, ya no voy a decir nada. Ah, bueno, entonces voy a detener la grabación.